Bien, con respecto a la cuestión extraterrestre, el católico remanentista, como venimos siendo las personas que ustedes pueden escuchar alocuciones, disertaciones y ver videoprogramas en este canal hace ya bastantes años, debemos ser cuidadosos al respecto de nuestras creencias, llevar cuidado con las creencias modernas que se intentan inculcar desde diversos medios. El tema extraterrestre es un tema que vende artículos, que vende libros, que vende revistas, es un tema que tiene pegada, tiene fuerza, y es algo que concuerda con las tecnologías modernas de la raza humana. La venta del tema extraterrestre en el siglo XVII y XVIII, que ya había personas como el monje Giordano Bruno que creían en ello, y pensadores inclusive que creían en la existencia de la posibilidad de vida extraterrestre, como Giovanni Schiaparelli, que fue un astrónomo del siglo XIX y que creía haber observado canales en Marte realizados por una civilización extraterrestre, pues vendía mucho menos en aquella época que vende en esta época tecnológica, donde hablar de seres de otros planetas parece algo razonable. Sin embargo, insisto, bajo la óptica del cristiano, del católico remanentista, ¿debería ser esto así? Vamos a ser cuidadosos en nuestras creencias y en lo que dejamos entrar en nuestras mentes. Como cristiano, debo realizarles a todos ustedes la siguiente pregunta. Dios, dice la Biblia de él, que es todopoderoso, pero hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer y que delimita su personalidad. Dios no puede mentir. Como personaje importante del reino de los cielos, la primera obra de Dios todopoderoso, el Logos, el Verbo divino, más conocido por el nombre que tomó en su encarnación en la tierra como Jesús el Cristo, imitaba en Dios, o imitaba en todo a su Padre, a Dios, y él decía que verle a él era ver a Dios, porque ambos estaban en comunión. Por tanto, si la vida extraterrestre fuera una realidad objetiva, ¿por qué habría ocultado esta realidad a sus discípulos Cristo en los Evangelios? Algo tan importante, ¿por qué debería haberlo ocultado Cristo? ¿No los hubiera puesto quizá como modelo de que en otros planetas del universo habían personas vivas que habían permanecido fieles y no habían pecado? Hubiera sido una gran propaganda en favor de Dios. Y sin embargo Cristo no dice nada de todo esto en el Evangelio. Por otro lado, al olor de las supuestas últimas evidencias que estamos encontrando en televisión y radio, y también últimamente en los medios media, es decir, en Internet, en YouTube y otras plataformas donde podemos ver vídeos de información, desde el mes de julio de este año 2023 han saltado importantes noticias aparentemente reveladoras. Digo aparentemente reveladoras porque como persona titulada en 6 profesiones y que hablo 2 idiomas, pero una de mis formaciones, que poseo hace ya algunos años, por planes de estudio privados universitarios, es la de investigación criminal operativa. Y a la persona que se forma en investigación criminal se le enseña a desconfiar absolutamente de todo. Por tanto, como estudioso y como investigador, siempre siento un recelo y una desconfianza, a priori, por las informaciones que me llegan, de fuentes poco nutridas, que dejan entrever alegaciones, afirmaciones, pero mal respaldadas de pruebas, o evidencias quebradizas, evidencias que no se sostienen y que bajo determinado peso, el peso de la razón, no se aportan una mínima prueba. Durante este verano pasado, en el mes de agosto, estuve siendo entrevistado por medios de la radio catalana y varias emisoras muy importantes, y también algunos canales YouTube, donde di mi opinión al respecto de las declaraciones de David Gross, David Fravor y algunos otros eminentes expilotos de las fuerzas aéreas, comandantes de vuelo de la US Navy, de la Marina Americana y otras personas aparentemente reputadas, funcionarios algunos, en el caso de inclusive de David Gross, actualmente tiene el rango de mayor, una graduación semejante a la que hay en España como comandante de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un cuerpo militar al que se entra a formar parte cuando uno se ha retirado de las fuerzas militares en activo. Tienen una graduación militar y gozan, como todo cuerpo uniformado y armado de los Estados Unidos, de un gran respeto y una gran popularidad entre los ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, las declaraciones que dieron estos señores eran quebradizas. Ellos mismos no habían visto ningún humanoide con sus ojos. En el caso de David Gross,
dice que sí, que efectivamente ha conocido personas que le han hablado de primera mano de que han visto esas naves, que están custodiadas en diversas bases, incluso que habrían visto restos biológicos, es decir, restos de tripulantes de esas naves. Pero no han aportado ninguna prueba y han dicho que se daría en petit comité a el inspector general del ejército y a otras instancias, senadores, etcétera, pero de forma privada, puesto que están cubiertos por las leyes de secretos oficiales, equivalente a lo que aquí en España es la Ley Orgánica de Protección de Datos y datos reservados por cuestiones confidenciales y de seguridad nacional. El otro caso estriba en las afirmaciones ante el Senado también, en este caso de la Nación de México, del famoso divulgador y periodista mexicano Jaime Maussan, que es un hombre que es el equivalente al español Dr. Jiménez del Oso, no exactamente igual, pero algo parecido en cuanto a fama y repercusión en los medios. Lleva muchísimas décadas ese hombre y ha aportado unos monigotes, que aparentemente parecen estatuas de barro cocido. Últimamente están trabajando con esas estatuillas, que dice este señor que tiene 1000 años, que son momias aztecas, y han sido pasadas por un TAC, una especie de escáner, que demuestra que efectivamente dentro había una serie de huesos, etcétera. Pero de todos estos reportajes que yo he estado observando, el de la presentación de Jaime Maussan ante el Senado mexicano, dentro de unas urnas que parecían realmente tumbas, parecían sarcófagos, y después los trabajos que están realizando un amigo del señor Maussan en diferentes institutos anatómicos, forenses, médicos, etcétera, y donde se ha visto que hay una estructura ósea, aparentemente ósea, un cráneo, efectivamente tibias, peroné, brazo, antebrazo, costillas, o lo que parecerían costillas, fémur, los huesos característicos de las caderas. Pero a mí me ha sorprendido porque uno de los médicos dijo que lo que parecería, o donde debería haber la articulación de las rodillas, él no ve mucho movimiento posible en esos seres cuando hubieron estado vivos hace 1000 años, porque no hay un juego como el nuestro para que esas rodillas se pudieran articular, que le parecía extraño. Por otro lado, tengo que decirles que, aparte de estar titulado en investigación criminal, hace muchos años que soy operador de radioscopia, con miles y miles de pantallas que he visto en mis horas de formación como operador de rayos X. Y tengo que decirles que tengo 3 titulaciones de operador de rayos X, con un total de 60 horas de formación. He visto para cada uno de estos títulos miles y miles de pantallas para separar material orgánico de material metálico, descubrir posibilidad de drogas en equipaje, armas de fuego, armas metálicas, y todo esto en mis años de formación. Y me parece extraño en estas radioscopias o radiografías que se han hecho de las estatuillas, simplemente lo apuntaré como un detalle, el hecho de que efectivamente las rodillas no parecen presentar el típico juego que tenemos en las rodillas los seres humanos. Y efectivamente, como decía ese médico, en este caso un profesional mucho mejor formado que yo, para análisis, que le parecía extraño la unión de las rodillas de estos seres y que le veía una movilidad muy reducida, que no se podría explicar muy bien y que habría que hacer nuevos ensayos, inclusive abrir estas estatuillas para ver cómo están constituidas esas supuestas rodillas y cómo funcionarían en el caso de haber vivido estos seres hace 1000 años. Por otro lado, en lo que se ve como el cráneo de estas figurillas, y al estar recubiertas por una carcasa de tierra endurecida, habrían sido muy bien protegidos en estos siglos. He de decirles que cuando un cadáver, la persona o el individuo o el animal muere, los órganos que hay dentro del cuerpo, a no ser que hayan sido extraídos, ¿ya?, y no se ve ninguna fisura en el supuesto cráneo de estos seres, el cerebro no desaparece, sino que se queda encogido como una castaña, y debería verse dentro del cráneo de estas criaturas un gran cerebro, porque solo tienen un cerebro pequeño los animales. El cerebro de los seres inteligentes y los homínidos es de gran tamaño. El cerebro, de hecho, de un ser humano puede pesar incluso cerca de 1 kilo, o 1,5 kilos, un humano adulto, y no vemos esa castaña reducida dentro del cráneo que correspondería a los restos de un cerebro, esa masa orgánica, que habría encogido de tamaño, se habría secado, pero que no se volatiliza y que sigue existiendo dentro del cráneo, que al abrirlo se puede examinar ese cerebro. Ha quedado reducido, ha quedado desprovisto del agua, que se evapora con los siglos, del cadáver, pero allí debería estar esa especie de castaña dentro de ese cráneo supuestamente extraterrestre, y esto no aparece por ningún lado. ¿Qué son estos seres? En el caso, inclusive, para terminar este programa, amigos,
En el caso inclusive de que estos cuerpos pertenecieran a supuestos seres extraterrestres, esto tampoco demostraría que fueran seres extraterrestres como lo que nosotros entendemos seres extraterrestres, es decir, pilotos de naves tecnológicas que vienen de un planeta tecnológico y que visitan la Tierra. En un caso determinado, sabemos que los ángeles renegados que bajaron en el Monte Hermón en tiempo prediluvial, que se hicieron cuerpos humanos, cuerpos físicos, porque estos seres tienen ese poder, y que eran demonios, ángeles caídos, tienen el poder de constituirse cuerpos físicos, para poder cohabitar con seres humanos. Y estos seres se desembarazaron de esos cuerpos que quedaron aquí en la Tierra cuando llegó el diluvio y volvieron a intentar subir a los cielos, donde nos dice el Testamento que se les negó la entrada, porque habían pecado. Por tanto, el encontrar restos de seres o estas personas que dicen que existen huesos de gigantes, esos huesos de gigantes, esos cuerpos, perfectamente pudieron pertenecer a ángeles caídos que después de hacer sus fechorías en la Tierra en tiempos remotos, abandonaron sus cuerpos, los dejaron pudrirse, quedaron como cadáveres supuestamente normales y volvieron en su forma espiritual a su dimensión espiritual, a la región de los espíritus,